mucha lluvia y vientos huracanados. Son algunos de los efectos de la borrasca Beatriz en nuestro país, que hoy alcanza su día álgido. Todo lo que no estaba bien sujeto parecía que iba a levantar vuelo. En Galicia las últimas horas han sido muy complicadas. Los que más difícil lo han tenido han sido los peregrinos. Agotados del viento, frío y lluvia. Ha habido un momento que vamos andando y hay una rama ahí justo al lado. En puntos como Carballeda de Valdeorras han tenido ráfagas máximas de 149 kilómetros por hora y en la costa olas de entre 6 y 8 metros. Son fuertes, sí. Y así de complicado es aterrizar o despegar en el aeropuerto de Bilbao. Hay ya 7 vuelos desviados. Con estas rachas que superan los 100 kilómetros por hora, la Ertzaintza pide precaución, sobre todo en las carreteras. Palencia, Burgos y León permanecen en riesgo también por intensas rachas de viento y notan ya la bajada de temperaturas. Bastante frío. En Extremadura miran con atención la crecida de los ríos. El río no había ni para regar. Hace unas semanas que no corría nada de agua. Y en puntos como en Cáceres recogen las sombrillas que ayer arrastraba la intensa lluvia. Está previsto que hoy de nuevo vuelva a llover allí con intensidad. Mykolaiv, cerca del frente de Jersón, es una de las ciudades de Ucrania más afectadas por los bombardeos de Rusia de estas últimas horas. Han destruido viviendas. También hay que añadir a los cortes de luz importantes daños en el sistema para suministrar agua. Esta situación se extiende por varias regiones y en este contexto Zelensky hoy ha dicho que Ucrania sigue mejorando sus defensas antiaéreas, que ya pueden destruir el 60% de los misiles y drones rusos. Estos de todo tipo en ese Consejo de Ministros que ha sido muy breve, de apenas media hora, en el que Giorgia Meloni ha pedido a este nuevo gobierno de coalición unidad y lealtad. Son muchos los retos a los que se enfrenta el país, muchas las dificultades, porque según el Fondo Monetario Internacional, Italia entrará en recesión el año que viene. No se han tratado de momento asuntos espinosos, pero saben que la prioridad ahora es ayudar a las familias y frenar la crecida de precios energéticos. Giorgia Meloni inicia su andadura, como decíais, con gestos hacia el exterior, hacia Bruselas, para demostrar su voluntad europeísta, porque entre las primeras conversaciones que mantuvo tras jurar el cargo de primera ministra está esa conversación con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Hubo también un cruce de mensajes con Joe Biden, el presidente estadounidense. Y significativa también la llamada que ha hecho el nuevo ministro de Exteriores, Antonio Tajani, a su homólogo ucraniano para dejar claro de qué lado está Italia en la guerra de Ucrania, en contra de la invasión y al lado del pueblo ucraniano. El silencio a la salida de su casa a primera hora de la mañana lo ha roto a través de Twitter. Rishi Sunak presenta su candidatura como primer ministro y lo hace con el aval de más de 120 parlamentarios. El que fue ministro de Economía señala que Reino Unido se enfrenta a una profunda crisis económica y es por ello por lo que se presenta a las primarias, para arreglarla, dice. Hasta ahora, solo la líder del grupo parlamentario conservador en la Cámara de los Comunes, Penny Mordaunt, había presentado oficialmente su candidatura al liderazgo, aunque por el momento, según los medios, solamente cuenta con el respaldo de una veintena de parlamentarios. A pesar de estar por debajo en el número de apoyos y pese a los rumores sobre un cierre de filas para evitar llegar a hacer necesaria una votación, Mordaunt sostiene que se presenta con su propia candidatura y niega los rumores de un posible acuerdo con Johnson. Aunque algunas voces apuntaban también a conversaciones entre Sunak y Johnson en medio de las conjeturas de un acuerdo, desde la BBC señalan que finalmente no se habrían producido. Según el medio británico, se habrían pospuesto por motivos que no especifican. Nadie ha regresado como primer ministro después de renunciar desde William Gladstone hace 140 años, pero Boris Johnson quiere romper esa racha. Aunque aún no ha presentado su candidatura oficialmente, su regreso desde República Dominicana es toda una declaración de intenciones. El secretario de Negocios conservador ha asegurado en la BBC que ya salen los números para que Johnson se postule. De momento, alrededor de 50 han declarado públicamente su apoyo al antiguo líder.
Johnson está siendo investigado por la Comisión de Privilegios del Parlamento para determinar si mintió a la Cámara de los Comunes sobre las fiestas durante el confinamiento. El nuevo primer ministro será ya el cuarto en pocos meses y las voces de la oposición piden que se convoquen elecciones generales. The ridiculous, chaotic circus that is going on at the top of the Tory party. There is a choice to be made. We need a general election. Xi Jinping quiere un nuevo orden mundial que no esté dominado por Estados Unidos. Su mayor reto global es la guerra comercial y ahora también tecnológica entre las dos superpotencias. La situación geopolítica, la competencia con Estados Unidos, que China no ha buscado pero que no puede evitar, nos explica Andy Mock, investigador del Centro para China y la Globalización. Aún así, aquí prefieren no hablar de enemigos. Hay países con los que tiene diferencias que podrían incluso acabar en un conflicto militar. Taiwán es el ejemplo más claro. Desgraciadamente, vemos una tensión creciente entre Estados Unidos y China, y eso está afectando a los países de todo el mundo, nos dice el experto. La asociación sin límites que firmaron Xi y Putin semanas antes de la invasión rusa de Ucrania y el equilibrismo de Pekín por aparentar neutralidad ha dañado su imagen ante Europa. En los casi 3 años de pandemia, Xi Jinping ha mantenido más de 200 encuentros diplomáticos virtuales, pero hasta el mes pasado no ha viajado al exterior. Hay un sentimiento de que la diplomacia se ha resentido por estas estrictas medidas anti-COVID, no solo en términos de interacciones viajando a China y afuera, sino incluso dentro de China, nos confiesa Andy Mock. China es la única gran potencia que sigue con las fronteras cerradas. Probablemente nunca volveremos a un mundo pre-COVID en China, augura. Nadie pronostica cuánto tiempo seguirá aislada del mundo. Mykolaiv, cerca del frente de Jersón, es una de las ciudades de Ucrania más afectadas por los bombardeos de Rusia de estas últimas horas. Han destruido viviendas. También hay que añadir a los cortes de luz importantes daños en el sistema para suministrar agua. Esta situación se extiende por varias regiones y en este contexto Zelensky hoy ha dicho que Ucrania sigue mejorando sus defensas antiaéreas, que ya pueden destruir el 60% de los misiles y drones rusos. Bien de una pesadilla, buscando un sueño y acaban en un limbo. La decisión de la administración Biden de cerrar sus puertas a los migrantes venezolanos ha sorprendido a decenas de miles de ellos en el camino. Algunos, como estas niñas, ya acariciaban el objetivo de reencontrarse con su padre en territorio estadounidense. Estaban en Ciudad Juárez cuando se enteraron de que si cruzaban la frontera de manera irregular, les mandarían inmediatamente de vuelta a México. A otros la noticia les pilló atravesando la selva del Darién, entre Panamá y Colombia. Hay grupos también en Costa Rica, en Nicaragua. Ya no tenemos más nada que hacer. No nos podemos regresar, estamos endeudados. Vagando por carreteras hondureñas o en este pueblo del sur de México donde se han juntado más de 14.000 migrantes. Aquí, a la capital, están trasladando en autobuses a algunos de los que Estados Unidos está expulsando a las ciudades fronterizas del norte del país, donde los albergues están saturados. 3 días aquí en México, pasando frío, hambre. México, que ya ha dado este año refugio a 80.000 venezolanos, acepta ahora recibir a los expulsados porque a cambio Washington está ofreciendo 24.000 visas para que los migrantes puedan volar directamente a Estados Unidos sin necesidad de jugarse la vida en el intento. La mecha que prendió la muerte de Shama Amini tras haber sido arrestada por la policía de la moral por llevar mal puesto el velo ha dejado al descubierto el polvorín que hoy es Irán. Además de la tiranía de un gobierno teocrático, sufren una crisis económica que los ahoga. Las mujeres fueron las primeras en mostrar su oposición al régimen, quitándose sus velos, jóvenes y mayores. Dice que 80 años después se quita el hijab en solidaridad con la juventud de Irán. Es la madre de un bloguero asesinado. Hay desafíos cada día, como el de estas alumnas de la Universidad de Sharif, que han entrado al comedor masculino violando la norma de los espacios prohibidos.
Los medios estatales dicen que las protestas están en sus últimos días, pero la realidad parece otra. A las demandas se han sumado paros industriales en los sectores del petróleo, el gas y la petroquímica. Los maestros también han llamado a una huelga por los más de 30 menores muertos en la represión. Los imanes en su oración del viernes pidieron al gobierno que no muestre piedad con los alborotadores. Según la cadena de televisión Irán Internacional, con sede en Londres, la élite autoritaria atrincherada en el poder durante 43 años son solo unas pocas miles de familias que representan a clérigos, militares y funcionarios políticos que controlan el 80% de la economía de Irán. La llaman la revolución del velo y es que el pelo descubierto de las mujeres se ha convertido en el símbolo de libertad. En Irán las mujeres están doblemente sometidas y sin apenas derechos. Allí los malos tratos no son motivo de separación. No pueden ocupar cargos, ni viajar o trabajar sin el permiso del tutor varón. Las que son acusadas de infidelidad pueden ser lapidadas. Y la temida policía de la moral vigila desde 1979 que cumplan estrictamente las normas de vestimenta.